Recuerdo el día en que decidí venir a este mundo con el fin de volver a traer la magia a la humanidad. Y es que la magia ha sido siempre parte de mi vida. La siento en la tierra, la veo en el fuego, la respiro en el aire y la oigo en el agua. Cuando se habla de magia suelen mencionarme, aunque siempre de formas decorosas y grandilocuentes con las que no puedo evitar sonrojarme. Pero soy consciente de que mi historia forma ya más parte de la leyenda que de la realidad. Y entiendo el porqué. Entiendo que en un mundo falto de magia se valore tanto la misma. Pero, cáspita, no me creo el único poseedor de ella, ni tampoco aspiro a ello. Al fin y al cabo, todos provenimos del mismo lugar y, por ende, somos parte de esa magia. Todos nosotros somos los verdaderos magos de nuestras vidas. Merlín es el mago más famoso de la historia europea e inspirador de muchos de los magos de la cultura universal. Su figura se encuentra en una delgada línea entre el personaje histórico y el personaje arquetípico. Todo lo que sabemos sobre el mago galés está basado en textos históricos, cuentos, mitos y leyendas. Pero, ¿qué hay de verdad en todo aquello que nos han contado sobre él? Acompáñame en este viaje en busca del verdadero, único, inimitable Merlín. Merlín es un personaje extraordinario, pero sobre todo nuestro imaginario está totalmente invadido por el cine, desde Walt Disney hasta Excalibur de John Boorman. Estamos ante la imagen del profeta, del poeta, en una relación muy estrecha que existe en el mundo medieval entre poesía y profecía. Es el mago, este dominio de las fuerzas sobrenaturales que tiene Merlín, es algo que lo emparenta directamente con la primera función indoeuropea. Merlín comienza siendo un mago y acaba siendo un alquimista. Un mago, a través de un ritual, de un hechizo, de un poder, cambia la realidad o cambia la inercia. El alquimista no tiene que hacer nada. Con su presencia todas las cosas se recolocan. El nombre de Merlín indica mucho sobre Merlín, en cuanto que Merlín no es un nombre propio, es la forma en la que se denominó en un momento concreto de la historia a unos grandes sabios, a unos grandes maestros dentro del ámbito que podemos denominar de los druidas. Y Merlín, por tanto, se corresponde con un ser humano que en su proceso conciencial y espiritual avanzó, evolucionó mucho, hasta el punto de configurarse como un referente espiritual, como un gran maestro en el mundo de los druidas. Prácticamente todo el origen de los mitos que conocemos de Arturo y al
alrededor de Arturo, y Merlín es uno de ellos. Viene con una obra de Geoffrey de Monmouth, el siglo XII, que es la historia de los reyes de Britania, y crea a Merlín, no porque se lo invente, sino porque es verdad que representa al chamán, al curandero, al mago. Es otro arquetipo. Todo forma parte de que se necesita un consejero, un asesor, un sabio que le tiene que aconsejar al rey Arturo, que es otro arquetipo, que es el héroe nacional, para que haga o no haga determinadas cosas. La historia de Merlín la conservamos en una gran obra en prosa que se llama Historia de Merlín, Merlín, la Histoire de Merlín, donde ahí aparece ese personaje, pero también ya muy cristianizado. La historia de Merlín es realmente compleja. O sea, lo vemos como poeta, como profeta, el que va a saber lo que va a ocurrir, el que conoce todo, como constructor, como creador de la tabla redonda, por ejemplo. Pero también hay otros muchos aspectos de Merlín que son realmente muy interesantes. La historia de Merlín es mucho más larga de lo que normalmente se cuenta y abarca mucho más allá de la historia de Avalon, de ese trozo de la historia de Avalon, porque tampoco tenemos que olvidar que Avalon trae un gran recorrido, solo que conocemos la parte conectada con el rey Arturo, pero no es que apareciese con el rey Arturo y desapareciese con el rey Arturo. Trae un recorrido anterior y tiene un recorrido posterior también, ¿no? La figura de Merlín, ahora tal como la percibimos, está en una frecuencia vibracional distinta a la nuestra. En esa frecuencia vibracional distinta a la nuestra, que es el mundo de Avalon, como consecuencia de su proceso espiritual, está en una frecuencia distinta, y desde esa frecuencia distinta se corresponde con lo que venimos hablando acerca de que nos lanza unos arquetipos y una simbología. Pues bien, como arquetipo, Merlín es un ser humano que se ha puesto al servicio de la naturaleza. Él puede conseguir que el viento venga o que el viento se vaya, él puede conseguir que llueva o que no llueva, pero esa capacidad curiosamente no es porque se ponga por encima, sino que se ha puesto al servicio. Todo lo contrario de lo que hace la humanidad actual todavía, que vive enfrentado a la naturaleza, que vive dañando a la naturaleza. Cuando vivimos en conexión, en armonía con la naturaleza, se cambia entonces por completo la relación. Y en ese momento la naturaleza te reconoce como un co-creador y te obedece. Nunca comprenderé por qué la humanidad ha usado siempre sellos para marcar a las personas como si fuesen simples papiros. Si bien comprendo que la impronta de quien fui se haya fusionado como parte de una leyenda, me apena observar cómo muchos intentan reducirme, transfigurándome en una simple e ingenua imagen, en un difuso recuerdo del que fui en mis últimos años en la tierra. Y si bien mi senectud fue una época gloriosa, también fue un periodo profundamente doloroso. Pocos son conscientes de que yo también disfruté de la bella inocencia de mi infancia, de la estimulante rebeldía de mi juventud y de la extenuante madurez en mi vejez. A veces me pregunto por qué los seres humanos parecen querer ocultar su propia humanidad, convirtiendo a aquellos que no comparten ahora su tiempo y espacio en figuras que no representan los valores de los que deberíamos sentirnos orgullosos. Aquello que nos haga ver que en el fondo todos somos parte de un todo común. Todo el mundo a Merlín lo reconoce como el gran Merlín, que ya lo ves mayor, que ya lo ves como se supone que con toda su historia recorrida y con un poder. Todo eso se debe a un largo recorrido. Sus comienzos, su infancia no fueron fáciles. Cualquier persona que en su infancia no haya sido feliz, que le haya faltado la figura de su padre, que no haya entendido muy bien por qué las cosas sucedían como sucedían, que a veces se sentía solo, que no se sentía comprendido, que no encontraba un lugar donde integrarse, no impidió que llegase a ser quien es. No quién fue, sino quién es. Merlín aporta, por una parte, jovialidad. Es una forma distinta de vivir lo que llamamos hoy la tercera edad. No es un periodo de declive, es un periodo de máximo desarrollo del ser humano. No conlleva que te vengas abajo, no conlleva decrepitud, no conlleva decaimiento, no conlleva una fase ya oscura, no. Está llena de vida. Y es cuando, por las experiencias vividas, por la sabiduría adquirida, podemos dar más de nosotros mismos. Merlín fue el primer maestro encarnado
que supo lo que era vivir en tercera dimensión con un cuerpo físico, mental y emocional. Ha ganado la maestría en la Tierra. Merlín ha adelantado unas etapas a lo que es el proceso de la humanidad. Por eso precisamente su presencia, aunque la sentimos aquí, lo que es su vivencia actualmente está en lo que yo llamo el quinto globo. Pero efectivamente él empezó su desarrollo en el cuarto globo, es decir, como ser humano. Y por tanto Merlín ha tenido encarnaciones previas y en esta historia que ha llegado a nosotros tuvo una encarnación en el mundo de los druidas, desarrollándose mucho espiritualmente hasta el punto de ser un gran maestro druida. Es a partir de ahí donde la vivencia de Merlín ya salta de plano. Y sigue con nosotros, pero no en el cuarto globo, sino en el quinto globo. Fue aquí, en el castillo de Tintagel, donde muchos sitúan el nacimiento del rey Arturo. Un nacimiento rodeado de polémica, tanto por el hechizo manipulador que hizo Merlín en su gestación, como la posterior condición del mago de quedarse con el niño fruto de la unión de Igraine de Cornualles con Uther Pendragon. Una historia que, a pesar de su aparente oscuro desarrollo, quizás formaba parte de un plan mayor del comienzo de una nueva era en la humanidad. Uther se enamora apasionadamente de Igerna, que es la esposa del duque de Cornwalls. Desesperado, no sabe cómo obtener a Igerna, y entonces ahí aparece Merlín como el que le va a permitir acercarse a esa mujer deseada, porque Merlín le ofrece el rostro del duque de Cornwalls. Y ahí es donde engañará naturalmente a Igerna, porque Igerna se cree que se acuesta con su marido y en realidad se está acostando con Uther, y de ahí nacerá Arturo. Pero ese Arturo, cuando nace, efectivamente, Merlín se lo lleva y se lo cede a unos padres adoptivos. Aquí estamos de nuevo ante la historia del héroe típica. Siempre tiene padres de doble origen, unos padres que son los terrenales, que son los que se llaman adoptivos, porque en realidad sus padres son celestiales. El nacimiento de Arturo tenía más que ver con un plan mayor, que lo que quería conseguir era que alguien de una sangre tan real como la de Pendragon, de valerosos guerreros, y su madre viene de una línea de sacerdotisas enlazadas con la Madre Diosa, enlazadas con las primeras sacerdotisas. La sangre de Arturo, con esas dos alianzas, realmente lo que pretendía conseguir era alguien que tuviese poder suficiente para unir a toda Inglaterra. La pregunta sería, ¿Merlín es un mago que ha hecho magia negra porque ha manipulado la realidad? ¿O Merlín ha hecho que el plan se cumpla? Porque claro, si hace que el plan se cumpla no es magia negra. Por lo tanto, para mí no era un karma, sino un dharma lo que hizo Merlín con este supuesto encantamiento, ¿no? Tenía que ser así y él se prestó a hacerlo. Conforme vamos evolucionando espiritualmente, nuestra frecuencia vibracional de lo que yo llamo el conductor, el coche es en lo que encarnamos y el conductor es lo que realmente somos, cuanto mayor es la vibración del conductor, más difícil es encontrar un coche que se adecue por sus características vibracionales para que pueda recibir a esa proyección álmica, que es un alma muy evolucionada, cada vez se hace más difícil. Y eso hace que en toda la lógica del plan en el que estamos haya una intervención para preparar el receptor físico que haga posible que esa concepción y esa encarnación del alma evolucionada se pueda producir. Arturo tenía que nacer. Arturo, por sus circunstancias vibracionales, era especial. Estaba llamado a desarrollar experiencias muy especiales que las sigue desarrollando en el momento actual. Y para que ese plan pudiera fraguarse, Merlín tuvo un papel muy importante y era plenamente consciente de lo que hacía. Y eso a veces nosotros lo percibimos como una manipulación, pero no es una manipulación, es una construcción consciente en un contexto de amor y en un contexto de compasión por la humanidad. La figura de Merlín esconde multitud de enigmas y misterios, y uno de ellos, que parece casi de película, es su vinculación con la isla legendaria de la Atlántida. Confieso que la primera vez que escuché esto lo hice desde la incredulidad, pero tras investigarlo en profundidad y conocer el testimonio de diferentes personas que no se conocían entre sí, y que estaban distanciadas por el tiempo y por el espacio, pensé que quizás nos encontramos ante el mayor descubrimiento sobre la historia oculta de Merlín, el último mago atlante. Mucho perdí entonces, pero nadie parece recordarlo ahora, pues siguen todavía inmersos en su profundo letargo. Me pregunto cuándo despertarán, cuándo se desvelarán aquellos que me acompañaron en tantas aventuras en esos remotos tiempos. Y es precisamente por el paso del tiempo por lo que la gente solo me recuerda por quien fui en mis últimos años
de una de mis vidas. Pero pocos conocen mi origen, pocos conocen la semilla que nació en mí, en aquellas tierras donde la magia vibraba en cada partícula de materia. Todo parece haberse diluido en el océano de los sueños, en el mar de aquellos difusos recuerdos que a muchos les conviene mantener entre las brumas. Pero no por ello eso significa que aquello que viví, aquello que sentí, no sea verdad. La historia de Merlín es una de las historias más antiguas. Su primera aparición fue en la era de Mu. Y Merlín en la era de Mu formó parte de un consejo que se encargaba de guiar espiritualmente a todos los seres que habitaban en la era de Mu. Ese consejo recibía el nombre de los 13 ancianos, lo cual les permitía ser navegantes de las líneas del tiempo. Eran como profetas, se podría decir. Entonces, mediante esa navegación en las líneas del tiempo, ellos como que bajaban paquetes de información que podían como apoyar a la humanidad sin interrumpir el libre albedrío. Es una responsabilidad realmente muy grande, porque tomar conciencia de todos esos infinitos potenciales y mediante eso tejer y canalizar algo que pueda ayudar era un trabajo muy, muy grande. Cuando ya ocurre la caída de conciencia en Mu, los 13 ancianos se resguardan durante un periodo de tiempo en Shambhala y preparan todo lo que sería el plan del nacimiento de Lemuria. Y ahí se vuelven a convertir en ese consejo de seres que se encargaban de espiritualmente proporcionar la información, y que conforme cada uno fuera despertando la búsqueda de la sabiduría, pues esos seres humanos pudieran acceder a esa información. Cuando ya ocurre ese descenso vibracional en Lemuria, Merlín tiene un rol muy importante, porque de alguna manera él era como el maestro que estaba a cargo de todo lo que concernía a la familia de los 33. Por medio de esa navegación de las líneas del tiempo, Merlín llega a diseñar un plan en el que se pudiera mantener la vibración de Lemuria en Atlántida, con el propósito de que esa frecuencia pudiera tener una continuidad y se pudiera llevar a cabo el nacimiento de esa conciencia crística, que era el plan original de la familia de los 33. La cuestión es que al diseñar ese plan, Merlín observa los potenciales y se hace consciente de que al ser un plan tan complejo, que iba a ser sostenido por la familia de los 33, que solamente eran niños, decide que en ese preciso momento en el que se gestaba este plan no era el momento adecuado para transmitirle a ellos la totalidad del propósito. Entonces ellos, los ancianos, comienzan a preparar a la familia de los 33, otorgándoles enseñanzas, iniciaciones que permitieran que ellos se fueran fortaleciendo, para que cuando ya llegara el momento del hundimiento de Lemuria, ellos pudieran tener la fortaleza espiritual para poder sostener ese nacimiento de ese nuevo plan. De manera que Merlín lo que decide es que la transmisión del propósito de ese plan de resurgimiento en Atlántida por parte de la familia de los 33 se les transmitiría ya hasta en el último momento, cuando Lemuria ya comenzara a hundirse, y se les transmitiría como un paquete completo de información a través de un canto. De manera que a través de ese canto, que es mucho más profundo y más sagrado que simplemente transmitirle palabras, ellos pudieran llegar al entendimiento, no mediante el entendimiento mental de la transmisión de un plan, sino a través de la integración álmica y espiritual del propósito de ese plan. Merlín fue viendo como algunos de esos niños, a consecuencia del descenso gradual de la vibración de Lemuria, él podía ver que había un vasto potencial en algunos de ellos de no llegar al entendimiento. También ya estaban comenzando a dejarse llevar por una parte un poco más oscura de sí mismos. De manera que él decidió confiar en la luz de esos niños. Y al final, cuando ocurre el hundimiento de Lemuria, pues sucede lo que ese potencial ya les había mostrado. Las emociones que entraron en ese momento del hundimiento de Lemuria, la dificultad de desapegarse de sus padres, de la isla, de todo lo que conocían, generó que esa misma emoción que entró se encargara de generar esa brecha de separación. En Atlántida, Merlín, que viaja también junto con los niños, comienza a ver cómo las cosas comienzan a salirse de control. A medida que esos niños iban creciendo, el poder los iba
dominando cada vez más y comienza a sentir un sentimiento, valga la redundancia, de culpa muy profunda. Y él mismo pasó por una caída de conciencia en Atlántida. Cuando se llega al final de la historia de Atlántida, Merlín lo que hace es recluirse en su propia oscuridad y se sumerge a unos mundos muy oscuros. Pero lo que él decide es navegar esas sombras por sí mismo, sin que sus emociones, sin que sus culpas, sin que su propia oscuridad afectara a nadie más. Eventualmente Merlín comienza a resurgir, comienza a vivir una experiencia de retorno y reaparece en la tercera dimensión. Siempre he sentido que no es tan importante las condiciones o circunstancias en las que uno viene a este mundo, que lo que hace a partir de entonces para mejorarlo. En un principio tenía clara mi misión, pues por ello decidí renacer. A lo largo de mi vida, en aquellos tiempos, pude aprender todas las artes de la magia y la alquimia, pero terminé sucumbiendo al juego de mi ego. Me dejé llevar por mi miedo a fracasar en mi misión y acabé permitiendo que mis sombras empañaran mi propósito más puro, utilizando las mentiras, convirtiéndome así en un maestro de la ilusión. Y cuando me di cuenta de ello, ya era demasiado tarde. Fue entonces cuando, sin preverlo, me encontré con mis más profundas pesadillas. Cuando ya Merlín resurge en esta tercera dimensión, y lo que él intenta hacer es como sanar su propia historia a través de la sanación de la herida de la familia de los 33 que se estaba despertando a través de Morgana y Arturo. O sea, él trata como de, en cierta forma, de recrear, no el mismo escenario porque no era el mismo, pero sí la vibración de esas parejas que se fragmentaron, en que unos sí entendieron el propósito y el otro no, que por sí misma esa historia generó pues una herida muy profunda al arquetipo de la energía femenina y masculina. Cuando él trata de redimir ese dolor tan profundo a través de la unión de la historia de Morgana y Arturo, y al final de esa historia toma conciencia de que volvió a hacer lo mismo, de no revelar la totalidad del plan, generando una herida aún mayor en esos dos personajes, Merlín se ve enfrentado a dos posibilidades: sumergirse en su propio dolor o crear un camino diferente. Y lo que decide es lo segundo. Tras los tristes hechos acontecidos con Arturo y Morgana, Nimue decidió que había llegado el momento en que nuestros caminos debían bifurcarse. No pude aceptarlo, pero me vi obligado a toparme de bruces con mi propia soledad. Y sumido en mi dolor, una colosal roca de sentimientos abatió mi corazón, hundiéndolo en la más insondable oscuridad, lo que originó mi época de retiro. Mi romance con Nimue fue lo más cerca que sentí de experimentar la iluminación. Y quizás fue eso lo que me hizo volverme dependiente de su amor, el temor a perderlo. Si bien siempre han querido señalar a Nimue como la artífice de mi fin, para nada fue así. Mi fin llegó en el momento en que sentí que en mi corazón ya no había espacio para el amor. Para mí es una relación de almas gemelas, que trascienden tiempo y espacio, y que vienen los dos, ¿sabes? Como el símbolo yin y yang, a complementarse, ¿no?
no se entiende uno sin el otro. Entonces, de alguna manera, lo que hace Nimue es provocar a Merlín para que de alguna manera pase por toda esa frecuencia y luego ayudarlo a que salga de esa frecuencia baja. Es un poco también la idea del viejo con la joven que quiere saber todos los conocimientos que él tiene y finalmente pues se los sacará, ¿no? Será Merlín el que enseñe todo su saber a esta mujer joven de la cual él se enamora, y ella lo que quiere es conocer los secretos de Merlín. Él tuvo un momento donde su proceso de desarrollo tuvo un retroceso. Cuando nos identificamos con nuestro mundo físico, con nuestro mundo mental, con nuestro mundo emocional, y nos olvidamos de lo que realmente somos, se produce esa bajada. En el caso de Merlín se habla mucho de por qué eso se produjo, por qué no se produjo, y hay un elemento que, tal como lo percibo, fue clave, ¿no? Que es el amor. Los dos establecen una relación de amor. Ahí no hay engaño, ahí hay una relación preciosa de amor. Lo que ocurre es que las relaciones de amor no tienen por qué ser eternas. Hay casos que sí, pero hay casos que no. En el caso de Nimue y de Merlín, Nimue es una chica muy joven, muy preparada para seguir una evolución espiritual, ya que ella partió en esta encarnación de un nivel muy alto, y Merlín reconoce en ella esa capacidad, esa potencialidad espiritual ya muy desarrollada, y desde el amor que los dos se tienen, ponen a disposición de Nimue una serie de conocimientos, y ahí Nimue no está con Merlín para aprovecharse de él, está simplemente enamorada de Merlín y viven una preciosa historia de amor. Lo que pasa es que hay un momento concreto donde ese amor por parte de Nimue deja de existir. Y Nimue honestamente le plantea a Merlín que el amor que sentía por él ya no existe, y eso Merlín no lo acepta. Nos encontramos en Tintagel, en la cueva de Merlín. Aquí se dice que el gran mago pasó gran parte de su vida. En concreto, este fue uno de los lugares de su retiro. Un retiro que le hizo adentrarse en su propia oscuridad y enfrentarse a sus mayores miedos. Pero fue gracias a esto por lo que Merlín se convirtió en el mayor alquimista de nuestros tiempos, porque fue capaz de amar y convertir sus propias cenizas, resurgiendo cual ave fénix. Mucho tiempo tuvo que pasar hasta que en una gélida noche de tormenta, en aquella remota cueva, abatido por las circunstancias, los recuerdos y el dolor, sintiendo el peso de toda mi existencia sobre mi ser, me rendí ante la vida. Me rendí ante mí mismo. Entonces solo fui capaz de levantar mi mirada y contemplar las estrellas. Y fue ahí, observando esos diminutos puntos de luz que se esparcían por todo el oscuro firmamento, cuando fui consciente de que verdaderamente nunca nadie se encuentra ausente de amor. Pues aun en aquellos lugares o momentos donde parezca sumirse la más profunda oscuridad, siempre habrá espacio para el más pequeño atisbo de luz. Después de la historia de Morgana y Arturo, Merlín sí se recluye un tiempo. De la misma manera que anteriormente Merlín se sumergió en las oscuridades de su propio mundo, en su propia oscuridad, ahora Merlín se dirige hacia la famosa cueva de Merlín y ahí se sumerge durante un tiempo en su propia oscuridad. La cueva de Merlín es muy especial. Se dice que allí es donde él vivía y estaba cuando de alguna manera estaba instruyendo a Arturo. De hecho, a veces se puede percibir y verlo. La cueva de Merlín es un sitio muy potente energéticamente, donde las emociones siempre están a flor de piel. Date cuenta que el mar, con todo lo que conlleva, entra y sale cada día de ella. Entonces, no hay persona que no entre en la cueva que no sienta su magia, que no sienta su energía, y quizás de la sabiduría de Merlín, porque realmente, cuando sales de allí, sabes más que cuando entraste. Ahí se sumerge durante un tiempo en su propia oscuridad, tratando de llegar al entendimiento de qué partes de sí mismo se hicieron más fuertes como para poder vivir esa experiencia de caída de conciencia y al mismo tiempo llegar a la alquimia del alma de perdonarse a sí mismo para poder
resurgir hacia su propia luz. Si Merlín no hubiera caído en conciencia, no hubiera sido el alquimista después. Necesitaba pasar por ahí. Eso lo llama San Juan de la Cruz la noche oscura del alma. Lo que mucha gente no entiende es que alguien, porque sea muy maestro, tiene que estar siempre en un plano de conciencia elevado o en un plano de conciencia plano. A veces necesita el maestro caer, vivir esa caída, pero es que luego sabe que cuando vuelva estará una octava superior. No es que por culpa de Arturo Merlín cae, no, es gracias a Arturo Merlín puede vivir la experiencia que luego le hace salir como un alquimista. El final de Merlín también es un final extrañísimo. Merlín queda encerrado. ¿Encerrado dónde? Pues en francés antiguo aparece el concepto que nadie sabe traducir muy bien, que es espluméor, o en un lugar del bosque, que de algún modo el bosque es la materia. Entonces es ese descenso a la materia y de algún modo Merlín está totalmente relacionado con ese momento, como dirían los alquimistas, de nigredo, es decir, ese momento de unión y de identificación con la materia. Al recuperar el sendero Merlín, Merlín ya lo que tiene es un proceso que diríamos en clave espiritual de ascensión. Lo que se nos narra acerca del bosque de Brusselin en el norte de Francia, lo que se nos narra acerca de que se quedó convertido en un árbol, esto no tiene nada que ver ni con maldiciones, ni tiene nada que ver con conjuro de Nimue, es una forma simbólica de hacer referencia a esa transformación íntima, de ese fin de ciclo en este plano humano del cuarto globo, y empezar a desarrollar sus vivencias en el quinto globo. Figuradamente podemos decir que Merlín también vive esa salida en conciencia de este plano para empezar ya a seguir desarrollando su vida en un plano distinto. Cuando logra ya vivir esa experiencia de alquimia en su propio ser, Merlín ya resurge de nuevo ya como el alquimista, porque él en su caída de conciencia se convirtió en el mago. Merlín es un maestro que en este momento está resurgiendo para mostrarnos que a pesar de haber pasado por una caída de conciencia, todos podemos llegar a la redención viendo nuestros propios fallos de frente y asumiendo la responsabilidad por ellos sin dejarse llevar por las emociones que estos involucran, sino siempre recordando que es el amor lo que estamos buscando. Nunca fue fácil saber desde un comienzo el final, ni tampoco poseer la visión de la plenitud. No es fácil ocultar que perteneces a otro mundo, silenciar el verdadero sentir de quién eres realmente. Nunca quise destacar sobre los demás o poseer todo el poder. Lo único que siempre anhelé fue poder ser yo mismo. Mi vida siempre estuvo repleta de experiencias asombrosas y encuentros sobrenaturales. Fui capaz de escuchar a los árboles, hablar con los animales y fusionarme con la naturaleza. Fui consciente de que todo lo existente se encuentra rebosante de luz, como si todo vibrase en un latido común, expandiéndose más allá de sí mismo. Surqué mi océano interior y sucumbí hasta la más profunda oscuridad, pero gracias a ello fui capaz de tomar el impulso necesario para navegar bien alto hasta el infinito mar de las estrellas. Fue ahí cuando recordé quién era. Fue ahí cuando descubrí mi origen ancestral. Cuando paseo por Avalon, en ocasiones me gusta cerrar los ojos y sentir cómo la magia acaricia mi corazón y hace vibrar mi alma con el cosmos. Pues en ese momento entiendo que ese es quien soy al fin y al cabo, un hijo de las estrellas. Unbounded life force,
gardens and orchards, to flowers and healing, to life in its essence, to witness the beauty of love streaming freely, to be in the moment in quiet reflection.